Moss, ¿qué piensas de Byung-Chul cuando habla de que en estos tiempos padecemos más enfermedades mentales y suicidios en parte porque el individuo, en vez de rebelarse y exigir mejores condiciones de vida, lo que hace el individuo es autoculpabilizarse de su fracaso por a lo mejor no tener estabilidad en su vida? Y en vez de redirigir su ira y violencia hacia afuera, ya sea en forma de protestar y rebelarse, lo que hace la gente es autoodiarse y ser violento consigo mismo. Eso crea depresión, suicidio o trastornos. Por eso dice Byung que hoy en día somos incapaces de rebelarnos por ese individualismo y el constante mensaje de que uno es responsable de su vida y de que si fracasas es culpa solo tuya, o sea, las decisiones políticas, las condiciones sociales y económicas no tienen nada que ver. Bueno, ese es el mensaje que lleva al aumento de enfermedades mentales, de ahí la crisis de opioides en IU, pues la gente, al darse cuenta que el sueño americano terminó y que son incapaces de comprar una casa, pagar sus gastos médicos o educación, pues prefiere drogarse. Byung-Chul Han es un filósofo de la actualidad que habla mucho acerca del aspecto sociológico. Él, a través de su filosofía, propone una revisión también de los valores que consideramos apropiados para un desarrollo como sociedad. Pero también, como otro, se va a la parte del individuo para darse cuenta que el individuo en nuestros tiempos está en una constante presión. Antes de Byung-Chul Han estaba una filosofía que decía que hay sistemas de control, métodos de control, como puede ser la religión, como puede ser la educación o las instituciones y tal vez hasta el gobierno, medios de control y de represión. Esta filosofía está muy enfocada a un filósofo anterior a Byung-Chul Han que se llamaba Michel Foucault. Byung-Chul Han dice que hemos avanzado. Ya no tenemos, desde su perspectiva, un deber hacer por parte de una externalidad. No tienes una religión que te esté diciendo qué hacer en sí, sino que ahora es el individuo el que se está diciendo a sí mismo lo que tiene que hacer, lo que debe hacer para ser más productivo, ser mejor persona. Cuando antes era un mecanismo externo lo que llevaba al individuo a estar básicamente en un aspecto de dominación, como lo proponía Michel Foucault, Byung-Chul Han, por otro lado, dice esa etapa ya está superada, lo cual me parece todavía cuestionable, pero la filosofía de este señor coreano que está en Alemania, creo que vive ahora en Alemania, Byung-Chul, ahora establece un parámetro donde es el individuo el que se está presionando, es el individuo que no sabe aburrirse porque todo el tiempo está constantemente en una distracción constante que no puede terminar y que además se está culpabilizando, obviamente porque se cree fracasado al no haber producido lo que él mismo esperaba. Por eso en algunas de las ideas que Byung-Chul Han comparte, lleva inevitablemente a pensar que un individuo que se está todo el tiempo presionando puede llegar incluso a dejar la vida, porque es tanta la presión que él mismo se da que no sabe cómo responderse a sí mismo. Para Byung-Chul Han pasamos de un control exterior a un control interior, pero no en el sentido positivo, sino más bien tiránico. Ya no están las tiranías, las estructuras externas que nos están limitando. Porque hoy en día para Byung-Chul Han tenemos una posibilidad de libertad a través de la información, del estudio, pero también del aburrimiento. Es una de las ideas interesantes porque hoy en día el individuo ya no se permite aburrirse. Piensa que estar aburrido es algo incorrecto, que el tiempo que le dedica al aburrimiento se lo debería de estar dedicando a aprender algo o quizá a ofrecerle a los demás algo. Es decir, el tiempo de aburrimiento parece que en nuestras generaciones actuales es mal visto. Tienes que estar haciendo un TikTok, tienes que estar escribiendo un correo, tienes que estar leyendo un cuento, tienes que estar estudiando un curso de milagros, pero no deberías de aburrirte. Y por eso es que él considera que tenemos y padecemos más enfermedades mentales, muchas más, porque el individuo todo el tiempo se está presionando. Más allá de la explicación que dé él como filósofo, hay muchos otros elementos, porque hay que considerar que para él el contacto con la sociedad también está muy limitado. Es un contacto
que no implica hasta cierto punto nuestras comunidades latinas. Él habla desde una visión obviamente mucho más de primer mundo, más enfocado a lo que representan las economías más importantes como puede ser China y como puede ser Estados Unidos. Pero tal vez se requiere también un enfoque filosófico a lo que está pasando con las sociedades de Latinoamérica, donde no solamente está el aspecto de la presión interna por la mejor producción, sino más bien por salir de Latinoamérica. Parece que muchos han tenido ese deseo. Ya quiero salir de Latinoamérica porque no encuentro la manera de poder salir adelante con la parte económica o por mi familia o culturalmente. Hay migraciones. Así que, aunque es interesante la visión de Byung-Chul Han, todavía pues, nos ofrece la oportunidad de que podamos reflexionar todos. Él apunta efectivamente a lo que la sociedad en este momento nos está mostrando, pero nosotros tenemos todavía que repasar qué otros aspectos son los que se están dando. Pero como todo, querido, ese aprendizaje no solamente es eso, sino también cuál es la propuesta que queremos dar. Sí, la propuesta de este señor es tener momentos de aburrimiento de manera consciente, para que de esa manera tu mente pueda descansar, puedas tener mejores ideas y además tengas algunos otros elementos que te apoyen como mindfulness, meditación o simplemente la contemplación al estar dentro de un parque y observar todo lo que está pasando allí. En ese libro de la Sociedad del Cansancio de este filósofo, él da una propuesta. Así que te reto, querido desaprendizaje, a que nos digas cuáles son las propuestas que consideras que serían las más relevantes en nuestras sociedades de Latinoamérica en estos tiempos, para que podamos todos, de alguna manera, tener la alternativa ante un mundo que parece en todo momento tener una presión por hacer algo. Espero tus comentarios.